hacer otro té. Bueno, seguramente hoy no me han reconocido porque tiré a la mierda la peluca que tenía, digo, este es mi pelo, esta soy yo, cambié el look, y bueno, y lo único que me quedó tipo punk, porque está creciendo y está parado, pero bueno, ya se irá a acomodar. Bueno, volviendo ¿cómo se dice? A lo que estábamos, las curvas IDT, entrábamos por acá, por las abscisas, con el valor de tiempo de concentración de la cuenca. En este caso, si yo quiero trabajar para el río Vaquero, la zona de la Caldera, es correctísimo. Y ustedes aprendieron a calcularlo, pueden usar Kirpich, pueden usar Temes o cualquiera de los que vimos. Ahí corto la curva de tiempo de retorno, que es una de estas, habíamos dicho de 5, de 10, de 2, de 5, de 50 y de 100. Va a depender de la obra hidráulica que se quiera realizar. Entonces, si yo necesito, a ustedes los contratan para armar o calcular los caudales de escurrimiento para la cuenca, para una obra importante, supongamos una represa, yo tengo que tener la seguridad de que esa represa va a durar mucho tiempo. Actualmente yo les digo que se usa 1000 años de tiempo de retorno, pero bueno, no tengo los datos. Para hacer una represa más o menos debería usar el valor de tiempo de retorno de 100, pero 100 les digo que queda corto. Lo ideal para tener un rango de seguridad debería tener la de 1000. Se usa en todas partes del mundo los valores de 1000, pero resulta que yo no tengo 1000 años de datos climáticos para poder construir esta curva. Entonces, es un problema de datos. Por ahí puedo armar hasta, qué sé yo, de 200, en el mejor de los casos, o inventando hasta 500. Pero bueno, si yo quiero tener una seguridad de la obra, debería utilizar una curva de periodo de retorno de 1000 para una represa. Para obras menores, que por ejemplo yo tengo que hacer sistematización de suelo, con 10 años alcanza el tiempo de retorno. 10 años es un valor que se puede decir que es óptimo. Y si quiero hablar de la construcción de una carretera y alcantarillas, puedo hablar de 50 años de tiempo de retorno. Entonces, dependiendo de esa curva que supongamos que vamos a hacer para unas terrazas, entonces vamos a usar las de esta la verde y la otra que es medio lila. Supongamos que vamos a usar la de lila, y vamos a ver, supongamos que son 50 minutos de concentración, y lo voy a cortar en la ordenada y me va a dar 50, más o menos 60 milímetros. Es la intensidad de las precipitaciones. Significa que puede soportar lluvias de esa intensidad la obra. Si tuviera mayor intensidad, puede llegar a romper esa obra o destruirla. Entonces, fíjense, dijimos 10 años de tiempo de retorno para la construcción no, ¿eran terrazas o qué era que habíamos dicho? No, terrazas eran de 10, era con 50 milímetros de TC, perdón. Ay, estoy como loca. Son 60 milímetros aproximadamente que puede resistir la obra esa precipitación con esa intensidad. Con eso puedo aplicar la fórmula de Ramsey o que ustedes ya vieron el manejo de suelo, que ya la vamos a ver en un rato, por ejemplo, para calcular caudal máximo, o puedo entrar a un software hidrológico y poder calcular, establecer la tormenta de diseño con ese valor de 50, 60 milímetros, y armar mi lluvia de diseño, y también puedo estimar el caudal máximo. Pero si yo voy a hacer una obra de mayor envergadura, debería tener un tiempo de retorno mayor de 50, 100 años, para garantizar que esa obra va a durar. Ahora todos vivimos
cerca de los 100 años a las personas, así que no es nada 100 años. Para ustedes les parecerá un montón, pero no es nada. Más adelante yo le pongo los tiempos para distintas obras, creo que está en la parte de escorrentía, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, voy a avanzar con infiltración, si no ha quedado dudas, si está todo esto más o menos claro. El tema, acá está explicado cómo se arman las lluvias de diseño. Yo se los voy a dejar porque Mili y Laura están armando un práctico sobre cómo construir la tormenta de diseño para un proyecto. ¿Mm? Así que les voy a dejar a las niñas que les expliquen a ustedes ese tema. Es bastante engorroso, pero muy útil. Bueno, voy a avanzar. ¿No hay preguntas? Se han dormido. Por ahora no, profe. Ok. Ustedes párenme cuando algo no se entienda, ¿no? Bueno, esto es acá. Infiltración. ¿Qué corno es la infiltración? La infiltración es el ingreso del agua en el perfil del suelo. Bien. Esto está dada por la acción de la gravedad que favorece el ingreso del agua al perfil y por las características del suelo, es decir, la profundidad de ese perfil, la porosidad que tiene mucho que ver, la textura, si ese suelo está estructurado, si ese suelo está compactado, y por supuesto la presencia de materia orgánica y el estado de conservación de ese suelo. Entonces, es la parte de la precipitación, la infiltración es la parte o la fracción de la precipitación que va a penetrar el suelo y se va a mover en profundidad a través del tiempo, ocupando las distintas formas de ese perfil. Bien. ¿Y qué es la percolación? También es un movimiento vertical, bueno, aunque puede ser también, tiene una componente horizontal, del agua en el suelo, que sigue la ley de Darcy, que vimos la vez pasada, ambas. Y solo que la percolación ocurre desde un horizonte no saturado a uno saturado, es decir, por ejemplo, un horizonte del suelo que llega el agua hasta el primer acuífero, que es en la capa freática. Entonces, ese proceso se da por percolación. Y drenaje, le llamamos drenaje, es el movimiento del agua a través de canales que no son capilares, donde fluye el agua por acción de la gravedad desde la superficie hasta el agua subterránea. Siempre se habla de un drenaje, también va en sentido vertical. Toda el agua que ingresa al acuífero que viene en última instancia de la precipitación en algún momento en esa cuenca. Bueno, no vamos a dar las zonas que ustedes ya conocen, lo vimos ya esto. ¿Qué nos interesa? La capacidad de infiltración. ¿Qué es la capacidad de infiltración? Prácticamente es una tasa o una velocidad de movimiento del agua en el suelo, en un determinado tiempo, en un delta de T. Entonces, también le podemos hablar como una velocidad de infiltración. Todos estos términos son correctos. Y como les digo, va a depender de la porosidad del suelo, el contenido de materia orgánica, la textura, la profundidad, el estado de conservación de ese suelo, porque si está compactado tenemos problemas de infiltración. Prácticamente no entra nada si está compactado, o si ese suelo tiene un sellado o tiene un, ¿cómo es que le llaman? Planchado, suelo planchado, se forma una costra impermeable sobre la superficie del suelo, el agua no puede ingresar. Y ustedes saben que aquella agua que no ingresa por infiltración, sí o sí escurre por escorrentía superficial. Es decir, se transforma primero en una lámina de lluvia, de agua, y empieza como la erosión laminar, y que se va a mover a favor de la pendiente del terreno. Por lo tanto, es muy, muy importante la infiltración en el proceso del ciclo hidrológico. También tenemos otro problema que no es solo el sellado, sino también
¿cómo se llama esto? Una capa a nivel del suelo que está en profundidad, a una determinada profundidad, que son entre 40 centímetros de profundidad, que es el nivel, el subsolado creo que se llama, que es el nivel de hasta donde llegan las máquinas cosechadoras o las máquinas de arado, que mueven el perfil del suelo, pero llegan hasta a los 40 centímetros como máximo porque trabajan sobre la superficie. Entonces, a partir de ahí se forma una costra dura, muy dura, que impide la infiltración del agua en el terreno, y se usan maquinaria para romper esa capa, capa de arado, ya me acordé, se llama capa de arado. ¿Cómo? También piso de arado. También, o piso de arado porque es superior, pero es una capa. Entonces, esas son dos características en suelos de cultivo que nos impiden la infiltración. Y por supuesto, la falta de porosidad del suelo. Eso es crucial para que impide la infiltración. Esas cosas se pueden resolver. Ya lo vamos a ver en el capítulo de erosión hídrica, que lo vamos a ver dentro de poco, cuál es la problemática de la erosión en Argentina y en Salta, y también vamos a ver en los métodos de control y en el manejo de los distintos ecosistemas, cuál es la manera de solucionarlo. Que algo ustedes vieron el manejo del suelo. Bueno, vamos a esto, ¿a qué venía? Esto no, ya no sé si lo expliqué en algún momento o es nuevo. ¿Cómo se forma el agua en el suelo? ¿Esto los ríos? ¿Lo expliqué o no? Sí, lo vimos, profe, ¿Sí lo al vieron? principio, pero lo vimos muy superficial. Bueno, lo amplío. Lo lindo de esto que tiene números, entonces eso me ayuda mucho a entender, porque todo es matemático el balance hídrico y el ciclo hidrológico en la cuenca. Veamos, por ejemplo, este es un perfil del suelo, perdón, en este caso sería una laderita, que nosotros en cuencas montañosas tenemos más que perfil en este sentido, tenemos en este sentido porque están inclinados, tenemos pendientes en algunos momentos muy elevadas. Entonces ustedes ven que el suelo no es una línea recta, sino que es todo ondulado y que se forman microrelieves donde se acumula el agua de lluvia. Acá tengo en mi suelo, que está, esto que se ve es la estructura del suelo y por supuesto está con poros, una buena porosidad. Entonces yo tengo que acá me llueven, saco este letrero. Bueno, por ejemplo, si yo tengo una lluvia de 19 milímetros por hora de intensidad y mi suelo tiene una capacidad de infiltración de 19 milímetros por hora, significa que esa agua va a poder entrar. Es la velocidad o la misma capacidad de la intensidad de lluvia con respecto a la capacidad de infiltración del suelo. ¿De dónde saco yo esto? Yo haciendo estudios con el infiltrómetro de doble anillo puedo establecer cuál es la capacidad de infiltración para un suelo determinado. Entonces, porque todo varía, no es la misma la capacidad de infiltración de los suelos, no es homogénea, sino que lo tengo que medir utilizando un equipo de esos sencillos que nosotros hacemos ensayos, por eso con los alumnos y utilizamos en investigación. Cuando estos dos valores son semejantes o la lluvia es menor a esa capacidad de infiltración, significa que todo el agua de la lluvia va a poder infiltrar si el perfil está seco. ¿Se entendió? Entonces, yo tengo que, por eso son tan importantes conocer la intensidad de la lluvia, porque si supera, como en este caso, y por lo tanto toda la lluvia que llueve, eso está como la llama que llama, penetra en el perfil y nada se escurre. Inclusive queda retenido en las microdepresiones. En cambio, cuando la intensidad de la lluvia, que son 38 milímetros por hora, con respecto a la tasa de infiltración, que acá es 25,4, significa que solo va a entrar 25,4 milímetros, no va a entrar más cantidad. La diferencia 28 menos 25 es 13 milímetros,
van a escurrir. Se va a formar una lámina de agua de 13, no sé cuánto, y va a escurrir a favor de la pendiente en este sentido. Acá está, 12,7 milímetros por hora, que va a ser el escurrimiento superficial. Entonces, esto que está corriendo con la pendiente del terreno ocurre en la cuenca, en nacientes o en toda la cuenca, y corre por ladera. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcanza un curso fluvial. Y en el curso fluvial, que ya está marcado en el terreno y tiene una pendiente, recibe todos los aportes que llegan de las laderas que vienen con la pendiente del terreno. Entonces, y esos cursos fluviales de primer orden después se comunican con los del segundo orden, tercer orden, y así sucesivamente. Así es como se forma el agua en los ríos. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué queda de importante? Que cuando la capacidad de infiltración es, la lluvia tiene igual o menor tasa de infiltración, todo el agua penetra. Cuando es mayor la intensidad de la lluvia con respecto a la tasa de infiltración, la diferencia se va a transformar en escorrentía. Y esa escorrentía, a su vez, va a generar la erosión hídrica. Esta lámina de agua que cae por la ladera va a llevar partículas de suelo y va a empezar como erosión laminar y después se puede transformar en una erosión en surco, dependiendo cuál es la cobertura vegetal. Acá estoy viendo el proceso de la infiltración de esta manera. La lluvia que cae, estos son las partículas del suelo, y acá hay unos espacios. Esto está oscuro, significa que acá llueve primero y después por gravedad pasa al horizonte siguiente. Y además tiene pequeñas fisuras, pequeños poros, son los poros del suelo, que conectan el agua directamente hacia profundidad. Entonces tengo la parte de granos secos, granos húmedos y pequeños conductos o fisuras dentro del suelo que favorecen la entrada del agua del suelo. Ojo, que otras cosas que favorecen muchísimo la entrada en el suelo, del agua en el suelo, son las raíces y las raicillas. Todo el sistema radicular favorece la infiltración del agua, que lo hacen por allí. Acá, por ejemplo, ya empieza a saturarse los primeros horizontes y ocurren procesos de capilaridad. ¿Qué significa? Es un proceso físico que cuando tienen determinada altura el agua, naturalmente esto sube por capilaridad. Los capilares son extremadamente pequeños, estamos hablando de milímetros, pueden ser 1 o 2 milímetros, como mucho, no más que eso, de tamaño de poro, y por ahí eso hace que por proceso de capilaridad el agua sube al perfil. Bueno, acá se va a dar sobre todo cuando están húmedos los granos que están más abajo. Entonces no toda parte del agua puede subir por procesos de capilaridad. Bueno, no me cansé. Bueno, recuerden ustedes que teníamos el proceso de intercepción del agua que lo hacen las plantas. Bien, vamos a ver, bueno, esto ya un poco hablamos de velocidad e intensidad de infiltración, capacidad de infiltración. Las curvas, ¿cómo es? Esto es capacidad de infiltración, esto está en milímetros por hora, y esto es tiempo. Cuando el suelo está, el perfil está seco, la capacidad de infiltración es máxima al principio, y a medida que transcurre el tiempo, se van a ir llenando todos los poros del suelo, todos los granos, en fin, eso va a llevar un tiempo, no es instantáneo. Lleva bastante tiempo y va a ir disminuyendo, y si yo marco todo esto acá y lo puedo medir en la curva, todo este va a ser el volumen del agua que infiltra en el perfil. En esta otra está representada lo mismo, solo que en este sector hay una capa de suelo arcilloso, por eso hace esta curva en este sentido, porque tiene el problema de la capa arcillosa.
acá, para ver capacidad de infiltración, yo tengo que, vamos a partir de un tiempo, tenemos acá que dice 5 minutos, por ejemplo. A los 5 minutos tengo esta capacidad de infiltración, y a los 35 milímetros prácticamente está terminando, ya está saturado el perfil y ya prácticamente no entra nada. Eso ocurre normalmente en todo tipo de suelo, y esta curva se vuelve asintótica, es decir, casi paralela, pero sigue entrando agua en el perfil. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo se comporta? Si vuelvo a la curva anterior, a esto, va a llegar un tiempo, un momento acá, donde prácticamente entra muy poca cantidad de agua. Y ese es el punto, que sería el tiempo base de la curva de infiltración. Si yo lo marco hasta acá, voy a tener la infiltración básica. Significa que si yo tengo que regar, y conozco ese valor, voy a poner esa lámina de agua. ¿Por qué? Porque todo lo que ponga de más de agua, de riego, va a pasar por percolación a los acuíferos. Entonces con eso puedo conocer la cantidad de agua necesaria para un tipo de cultivo, por ejemplo, o para una pastura, si tengo que regarla, etc. Ahora bien, yo dije que aún en condiciones de suelo saturado sigue infiltrando. Todo lo que va a ir desde ese punto de infiltración base hacia la derecha, todo ese volumen de agua es el agua que va a formar parte de la recarga del acuífero. Significa que es el volumen en milímetros de agua que va a recargar las aguas subterráneas. Entonces, cuando yo hago ensayo y puedo determinar los tiempos base, marcar ahí, puedo sacar en la superficie que ocupa en la curva y sacar el volumen en metros, en este caso es en milímetros, de agua que va a ir a la recarga. Bien, ustedes normalmente tienen este es F0 y FC, que es la función de la infiltración, es una curva, una ecuación matemática. Ustedes hacen normalmente un ensayo con infiltrómetro de doble anillo. Bueno, acá están los factores que influyen, bueno, esto léanlo, no se los, si yo les doy todo esto va a ser aburridísimo. Acá están, de acuerdo a suelo desnudo, la capacidad de infiltración es 0,2 milímetros por hora, y en suelo con buena cubierta vegetal, y acá de obtener hasta mantillo, hablo de 5 a 7,6 mililitros por hora, es muchísimo mayor. Acá les pongo una tabla para distintos tipos de cobertura, para bosque, para pastizal y para un suelo desnudo erosionado. ¿Qué pasa en función del tiempo? Fíjense, en un bosque bien estructurado, que bien conservado por supuesto, tengo que en 60 minutos pueden entrar 715 milímetros, en este caso está hecho en centímetros cúbicos de precipitación. Esta tabla viene de Estados Unidos, porque ellos hablan en otro lugar de centímetros cúbicos, y acá, por ejemplo, en un pastizal solo van a entrar 250, y en un suelo erosionado 63. Todo el resto de la lluvia se va a transformar en escurrimiento superficial. Se habla de transmisibilidad del agua en el perfil, que es una intensidad de infiltración con el cual el agua desciende el perfil por transmisión o transmisibilidad, y va a depender, bueno, de todo esto que habíamos dicho, de qué permeable sea el tipo de suelo, y es también una velocidad. Acá tengo velocidad de infiltración en la curva de infiltración que ya habíamos visto, que va a depender de las características del suelo, y acá tengo se forma una lámina de agua. Eso es muy notorio,
Cuando yo hago algún ensayo o algo, o la misma lluvia que está cayendo sobre un perfil, primero va cayendo sobre el suelo y va formando una lámina de agua hasta que posteriormente, con el transcurrir del tiempo, empieza a penetrar. Es lo que está representado acá. Penetración instantánea del agua superficial, la primera etapa, y la segunda ya empieza a pasar esto. Nosotros cuando les mostré el otro día el video del simulador de lluvia, se ve perfectamente eso en el suelo, sobre todo en el suelo desnudo, pero también en la parcela con el pastizal, se ve que se acumula el agua por arriba de la superficie del suelo y después de un rato empieza a infiltrar. Es lo que está representado acá, la etapa 1. Bueno, es lo que está explicando ahí, cha, 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 cha. Bueno, características de los suelos. Bueno, no, esto es lectura. Bueno, esto nosotros lo vimos en la cuenca del río Potrero, que tengo, pues, ¿qué pasa acá? Es un pastizal que tiene mucha carga animal, pero además tiene mucha pendiente, tiene mayor de 30% de pendiente, por eso esto se ve, estas son las marcas, son las del ganado, vacuno, el vacuno, caprino y ovino, y está compactado. Vos ves que hay distinto nivel, encima hay partes de perfiles que son arcillosos, y entonces esto favorece perfectamente la erosión hídrica porque hay una excesiva carga animal en un suelo montañoso que encima es somero, tiene un desarrollo muy escaso porque es un suelo montañoso y con mucha pedregosidad. Acá les puse una foto donde se ve, esto en San Lorenzo, puedo ver hojarasca y puedo ver qué es la materia orgánica que, como restos de ramitas, de hojas, de frutos, que se acumulan por debajo del suelo sin descomponer, que después con el tiempo se transforma en humus. Esa hojarasca es un aporte de materia orgánica importantísimo en el suelo y además un muy buen cubierta protectora contra el impacto de las gotas de lluvia y por lo tanto protectora contra la erosión del suelo. Bien, acá, bueno, esto es Potrero, así, esta es miren la pendiente atroz que tiene esto es pastizal, ¿ves? Todo esto es un pastizal degradado. Yo veo acá estos verdecitos, son arbustos de churqui. Este era un pastizal naturalmente, y después por invasión de ganado, que trajeron semillas de la zona de Chaqueña, un área que es de selva montana, estos se transformaron en arbustales de churqui, y fíjense acá cómo está, esto acá hay un deslizamiento, acá todo esto es una corona de deslizamiento, todo este parte del suelo se ha eliminado por acción de la lluvia, con toda la parte orgánica y con todas las plantas, y ha quedado la cicatriz como corona. Y acá está, en la ladera, están las vaquitas pastando. Esto es muy común en el paisaje salteño de cuencas montañosas. La voy a ver en todos lados, en Tucumán, en Jujuy, lo voy a ver en las serranías del Ecer, en las serranías del Santa Rufina, lo voy a ver también en la reserva hídrica esta de Finca Las Costas, todo camino a Campo Alegre también lo veo, voy a ver todo este tipo de erosión, y acá hay compactación de suelos. Y también voy a ver las cicatrices, y se ve perfecto la erosión de pie de arado, donde se ve que prácticamente, acá se ve algo, ¿ves? Se ve como si tuviera, hay caminitos que se marcan, originados por el ganado, y que van compactando de distinta manera el suelo. Eso se ve como si fuera un tejido, como si tuviera tejido bordado, y es el suelo compactado. Bueno, acá, cultivos, que acá dejan entre surco y surco, están dejando el intersurco con suelo desnudo. Esto es gravísimo, porque
La lluvia impacta sobre esto y lava todo. Esto ya hay que dejar de hacer. Bueno, lean todo esto. Acá están los tipos de suelos que podemos llegar a tener en un perfil. Por ejemplo, este es un cambisol, un glaze soil, un litosol, un potsol. No me pregunten a mí de qué se trata, porque yo de suelo no sé nada y siempre trabajo con los especialistas. Acá sí puedo decirles que esto es el horizonte A, esto posiblemente sea un horizonte B, y acá voy a tener ya la parte de la zona pedregosa del perfil. Este es bastante profundito. Acá también, acá tengo un suelo, mirá, y se ven las raicillas perfectamente, materia orgánica, suelos horizontes A, y acá posiblemente el horizonte B. Igual acá está muy marcado. Y en este caso, el horizonte A acá, y acá hay un B o un C, porque acá parece que hay roca. Bien. ¿Qué es esto? Horizonte generalmente... bueno. Están haciendo capacidad de infiltración también. Bueno, acá le estoy poniendo la fórmula, veíamos el F0 y el FC en la curva esta de infiltración. Bueno, está el F0 y el FC. Esas son para las ecuaciones de infiltración. Por la infiltración, el modelo de Horton, que es intensidad de infiltración F igual a todo esto. Siendo FC, ¿qué cosa? La infiltración básica, T es el tiempo, y E es la base del coso neperiano, del logaritmo neperiano. Esta es una fórmula que se usa mucho para determinar intensidad de infiltración. Después de esta, nosotros usamos la de Kostiakov, que es F igual a K por T por M. Son las mismas variables. Donde está es la constante adimensional, intensidad de infiltración milímetros por hora. Un M es un coeficiente que establece el decrecimiento de la velocidad de infiltración y es adimensional. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Esto lo utilizamos, pero hacemos logaritmo, aplicamos logaritmo a ambos términos para poder la curva transformarla en una ecuación de la recta. La fórmula de Philip, ve que acá habla de la sortividad, ¿ve? La bendita sortividad, medida como milímetros por hora, y la sortividad es una succión, una fuerza de succión en frente húmedo que se establece que tiene esto, mira, esta ecuación, 2m por ks por sf a la medio, a la 0,5. Ks, la conductividad hidráulica, SF, la succión del frente húmedo, y M era la porosidad reducida por el contenido. Es complicada, la fórmula de Philip la intentemos sacar. Esta se usa bastante, Smith y Parlange, que tenemos KS, C0, que es parámetro, que es aproximadamente S al cuadrado sobre 2, el S de la anterior fórmula, la sortividad. Bueno, la de Green Amp también, que es esta otra, ve que usan los mismos, la K, la M, la S, la sortividad, estamos hablando de lo mismo. Bueno, sepan que hay muchos modelos matemáticos y que nosotros podemos usar el de Kostiakov o el de Horton, que son los más sencillos. Bien. ¿Cómo hacemos nosotros? Les vamos a explicar raudamente